Pam, 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 pam. Qué puto retrasado soy, tío. ¿Qué tal estáis? Welcome. Un martes más. Es martes. Un martes más al canal de Neutral en Twitch. Bienvenidos seáis todos. Muchas gracias por pasaros porque hoy tenemos un montón de cosas que ver, la verdad. No sé, espero que nos dé tiempo. Yo entiendo que sí, porque hoy no quiero hablar tanto. En realidad sí, sabéis que me gusta mucho hablar. Tenéis aquí, por si no lo habéis visto y queréis verlo ahora antes de que me ponga ya a hablar en materia, el código QR para ver el vídeo de Solo en América de esta semana. O sea, no es artículo, es vídeo, pero es un vídeo que he hecho sobre la crisis de los opioides, que ahora veremos más en concreto qué es. Además tengo un par de vídeos preparados. Uno es de TED, lo de las TED Talks. Hay un muy buen vídeo sobre qué son los opioides, que a mí me ayudó porque es verdad que tenía referencias de qué eran los opioides, pero la verdad es que no sabía tan en concreto. Y además, no hablo de eso en mi vídeo, no tanto de los orígenes de los opioides, de dónde vienen y tal, porque ya me parecía como irse demasiado para atrás. O sea, hay que irse al antiguo Egipto, incluso más para atrás, para entender de dónde viene el opio y las sustancias que después derivarían de ello. Lo que sí que me interesaba más es lo que está pasando en Estados Unidos desde hace ya bastantes años, desde mediados de los 90, que hemos visto cómo las prescripciones de opioides han ido aumentando, y eso ha terminado provocando una crisis tremenda de adicción entre millones de ciudadanos en Estados Unidos. Hay millones de personas que todos los días consumen opioides de la forma que no deberían. Y eso incluye tanto gente que no sigue las prescripciones médicas como gente que está adicta y al final termina comprando opioides o derivados o mezclas extrañas en el mercado negro. Y luego también gente que, por supuesto, fallece por culpa de sobredosis a causa del consumo de opioides. También del consumo de drogas, no necesariamente siempre relacionado con los opioides, ¿no? Pero los opioides son la razón por la que la grave crisis, la grave epidemia por la que pasa el país en estos momentos a nivel de suicidios y de muertes por sobredosis, ha contribuido muchísimo el tema de los opioides, ya sea el fentanilo o la heroína principalmente. Opioides y opiáceos. A ver, yo es que creo que hay un problema. Ahora lo veremos, lo vamos a ver con un vídeo de TED que tengo preparado. Pero yo creo que la razón principal es que los opioides son todos aquellos que no son naturales, sino que tienen al menos una parte sintética. Y los opiáceos cogen tanto a los sintéticos. No, a ver un momento, espera un momento. No, creo que era de otra forma, perdón. Creo que opiáceos es los que se obtienen de forma natural de la amapola o de la poppy. No sé cómo es amapola o... A ver, tenía otro nombre en español. Dadme un segundo. La planta de... Vaya, hombre, se me abre. Es que puede ser la amapola común, pero tiene otro nombre más mítico. ¿Dónde estás? ¿Pero por qué no me lo pone aquí? Adormidera. Esa es la palabra. Adormidera es el nombre de la planta. Esta. Que es la adormidera o amapola real. ¿Por qué os sale doble? Ah, vale, espera que me cargue esto. Ahí está. Y ahora yo me voy a mover de aquí. Vale. Papaver somniferum. Esa es la palabra. ¿Ves? Entonces, la heroína es opioide porque coge tanto las artificiales como las naturales, aquellas que tienen propiedades sintéticas y aquellas que no. Y luego los opiáceos es más en concreto para todo la sustancia que se saca directamente de la dormidera. Y ahí está, por ejemplo, la morfina. ¿Ok? No es la amapola común, es la amapola real.
exacto. Esa es la que había que tener clara. Entonces, eso es una de las partes importantes que quería recalcar, que la diferencia entre opioides y opiáceos yo también no la tenía demasiado clara antes de ponerme con el vídeo. Yo siempre decía opioides porque en Estados Unidos se dice opioid crisis, entonces no me parecía... Vi una vez una definición de opiáceos y vi que no se ajustaba exactamente. Lo que pasa es que no era capaz de establecer claramente la diferencia. No, yo creo que opioide también es una familia. Lo que pasa es que la familia, repito, incluye a las versiones sintéticas. Pero vamos, que tampoco es el fin del mundo. O sea, quiero decir, no pasa nada si dices uno u otro, ¿eh? Yo creo que en España está bastante extendido el uso de las dos. Vale, entonces, bueno, aquí hay estas son unas cuantas cifras que tenía preparadas, que es un artículo del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Aquí, claro, están las cifras desactualizadas, pero ya en 2019 fallecieron 70.000 personas por sobredosis por consumo de drogas, que en Estados Unidos se subió esta cifra en el 2020 hasta las 93.000 personas. Pero conste, estos son cifras preliminares que salieron, si no me equivoco, el pasado mes de abril. Todavía faltan las definitivas que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades deberán sacar dentro de poco, pero aquí veis que esto es 48.000 muertes, es decir, un porcentaje súper elevado de esas 70.000 muertes se atribuían a sobredosis con opioides sintéticos diferentes a la metadona. Si no me equivoco, ahí se puede incluir tanto heroína como fentanilo, que el fentanilo al final... Ah, mira, no, pues no, perdón. Aquí se incluye el fentanilo y 14.000 muertes es con sobredosis con heroína. 50.000 personas usaron heroína por primera vez en 2019. Eso te da una imagen de la magnitud del problema. En el momento en el que te metes ya con la heroína, o sea, es muy difícil salir, ¿eh? Muy difícil salir, porque además los tratamientos son carísimos, no siempre depende en qué estado vivas hay acceso a unos programas públicos mejores o peores o simplemente inexistentes. Pero claro, 750.000 personas consumiendo heroína al año, es inevitable que las cifras vayan a ser terribles. Ahora veremos lo del fentanilo, sí. De todas maneras, sí que os quiero avisar a todos los que estéis viendo el canal hoy que vamos a ver imágenes bastante duras. Y si no estáis preparados para ver imágenes duras, yo no vería este vídeo hoy, ¿vale? No vería el stream. No sé si puedo poner un aviso, pero bueno, si veis que alguien saluda en el chat de repente, dice hola, pues eso, decidle que cuidado, porque es un tema jodido y no quería poner imágenes demasiado duras en el vídeo. Pero creo que también es importante ver esa parte. O sea, podemos ver lo de las calles de Filadelfia y tal, que es duro, pero cuando ya te pones en lo concreto y a ver los rostros y a escuchar las historias, ahí es cuando te das cuenta de la envergadura de este problemón. Luego os voy a recomendar un vídeo muy bueno de Vice, que no lo puedo poner entero porque evidentemente es el vídeo de Vice y es de ellos. Pero vamos a empezar con esto, que es de lo que más fama ha tenido en España en estas últimas semanas. Estos son vídeos grabados en el barrio de Kensington, en la ciudad de Filadelfia, que es uno de los barrios más jodidos, donde ahora se concentran un gran número de personas que están consumiendo drogas, concretamente heroína y opioides, como el fentanilo. Y vais a ver que aquí la gente va completamente ida. O sea, esto es lo que yo me encontré, que os lo he contado alguna vez en los streams, en el Tenderloin, que además tengo un vídeo preparado del Tenderloin. Lo que pasa es que no se ve demasiado. Pero esto es exactamente lo que me encontraba yo. O sea, las calles sucias, la gente ida, respirando lo que parece que sean las últimas bocanadas de aire de su vida. Y nada, pues voy a poner un poco para que veamos. Esta tía tiene una jeringuilla en la mano, no es un cigarro, ¿eh? Eso es una jeringuilla. O sea, es que van a otro ritmo completamente distinto. Y aquí igual, mirad. O sea, es todo. Es todo. Que Estados Unidos no pueda hacer frente a esto, sabiendo la crisis en la que se ha convertido, es muy heavy. Muy heavy. O sea...
No creo que es que no quiera, ¿eh? Yo creo que también, no sé, es un poco complicado de analizar. Y quiero hacer otro vídeo sobre las posibles soluciones que se plantean, cuáles son los acuerdos que sí que se han encontrado. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que Estados Unidos, sin tener un sistema de salud pública, un sistema sanitario público, y que no exista consenso para poder aprobar grandes paquetes de dinero para enfrentar esta crisis, pues sí, o sea, puedes decir que es que no quiere, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo en qué medidas quieren aplicar. Porque, por ejemplo, los republicanos están muy en contra de medidas como los programas de intercambio de jeringuillas, que es algo que desde fuera puede parecer muy impopular, ¿no? ¿Por qué le vas a dar jeringuillas nuevas a personas que quieren consumir más drogas? Pero al mismo tiempo es que, claro, si tú estableces ese tipo de programas públicos, estás frenando que estas personas puedan morir de infecciones o que haya transmisión de enfermedades como el SIDA, ¿no? Que sigue siendo un problema en las comunidades donde hay un alto consumo de opioides, sobre todo de heroína y de otras drogas que se consumen a través de intravenoso, ¿no? No se quiere realmente. Filadelfia es una ciudad ultrademócrata, ya ves. Claro, pero ahí también, a nivel de presupuestos, las ciudades están muy limitadas a poder hacer cosas. Entonces no siempre es posible tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y tomar medidas drásticas que puedan cambiar la vida de todas estas personas. Entonces, bueno, estos son unos vídeos que se han hecho bastante virales, son de Kim Gary, que en realidad yo pensaba que él tenía vídeos de más ciudades, creo que tiene un par de algunas otras, pero en general está siempre todo grabado en Filadelfia y en el barrio de Kensington, en una de las avenidas principales, que es la que se ve en los vídeos. No sé si vi el otro día que había otra más, creo que era en Camden, en Nueva Jersey, aquí. Pero claro, es que es incomparable, o sea, lo de Kensington es otro puto rollo. De hecho, a mí lo que me... Sí, no se ve nada. A mí lo que me ha sorprendido es ver que el Tenderloin, al menos yo la impresión que me llevé en 2 o 3 calles por las que pasé en San Francisco, era muy duro. Pero viendo vídeos, intentando buscar vídeos del Tenderloin, no he encontrado nada que se vea algo como tan dramático como lo que estábamos viendo en Filadelfia. Este es uno... Bueno, es que este además tiene una imagen, nada más empezar, que es muy bestia. Aviso que va a salir una jeringuilla, ¿eh? Estáis avisados. Aviso, ¿eh? Jeringuilla. Eso está en el centro de San Francisco, ¿eh? Si te vas desde el ayuntamiento, donde están todos los edificios del gobierno local, y te vas hacia Union Square, que es una de las zonas más turísticas llenas de tiendas, ahí es cuando te metes en... Porque además es una zona donde en cualquier momento te puede pasar algo, ¿no? Bueno, entonces, eso es un poco el prólogo por el cual, o sea, que el prólogo o la percha que yo quería usar para hacer este vídeo sobre la crisis de los opioides, que como digo ya desarrollaré más adelante en alguna otra entrega de Solo en América para hablar de las posibles soluciones que se están planteando. No creo que sea necesario hacerlo ahora, porque ahora están negociando otro tipo de paquetes de ayudas que no tienen tanto que ver con esto, aunque es verdad que creo que para los opioides hay al menos algo de dinero dedicado. Tirar el canal de... No, de Twitch, porque me va... No. Además, no se ha visto necesariamente que fueran drogas, o sea, se ha visto una jeringuilla. Pero además es un vídeo educacional, ¿no? Estamos enseñando cosas que son actualidad, son noticias, o sea que no sé. Si quieren tumbarnos el canal, pues bueno, ya presentaremos una queja. Este es un vídeo que explica, os lo pasaré ahora entero en enlace. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver un trocito. Además ahí está con subtítulos en español. More than 3,000 years ago, a flower began to appear in remedies in ancient Egyptian medical texts. Across the Mediterranean, the ancient Minoans likely found ways to use the same plant for its high. Both ancient civilizations were onto something. Opium, an extract of the poppy in question, can both induce pleasure and reduce pain.
Though El vídeo está muy guapo por las ilustraciones, muy guapo. opium has remained in use ever since, it wasn't until the 19th century that one of its chemical compounds, morphine, was identified and isolated for medical use. Morphine, codeine, and other substances made directly from the poppy are called opiates. Esto es lo que digo yo, que son en concreto opiáceos. 20th century, drug companies created a slew of synthetic substances similar to these opiates, including heroin, hydrocodone, La heroína oxycodone, y el and fentanilo. fentanyl. Whether synthetic or derived from opium, these compounds are collectively known as Es decir, que la opioids, familia en general son synthetic los or opioides. natural, Y en legal concreto la or morfina, la illicit. codeína y demás son los opiáceos. Yo creo que esa es la diferencia, ¿eh? Lo que pasa es que a nivel etimológico en español, pues igual sí que hay diferencias que yo no he encontrado, pero vaya, esa es la base. Opioid drugs are very effective painkillers, but they are also highly addictive. In the 1980s and 90s, pharmaceutical companies began to market opioid painkillers aggressively, actively downplaying their addictive potential to both the medical community and the public. The number of opioid painkillers prescriptions skyrocketed, and so did cases of opioid addiction, beginning a crisis that continues today. To understand why opioids are so addictive, it helps to trace how these drugs affect the human body, from the first dose through repeated use to what happens when long-term use stops. Each of these drugs has slightly different chemistry, but all act on the body's opioid system by binding to opioid receptors in the brain. The body's endorphins temper pain signals by binding to these receptors, and opioid drugs bind much more strongly for longer. So opioid drugs can manage much more severe pain than endorphins can. Opioid receptors also influence everything from mood to normal bodily functions. With these functions, too, opioids' binding strength and durability mean their effects are more pronounced and widespread than those of the body's natural signaling molecules. When a drug binds to opioid receptors, it triggers the release of dopamine, which is linked to feelings of pleasure and may be responsible for the sense of euphoria that characterizes an opioid high. At the same time, opioids suppress the release of noradrenaline, Esto es lo más which interesante. influences wakefulness, breathing, digestion, and blood pressure. A therapeutic dose decreases noradrenaline enough to cause side effects like constipation. At higher doses, opioids can decrease heart and breathing rates to dangerous levels, causing loss of consciousness and even death. Over time, the body starts to develop a tolerance for opioids. It may Claro, esta es una de las claves de las que no se habla tanto, pero que la gente al consumir tantos opioides llega a un punto en el que el cuerpo ha adoptado una tolerancia a esos opioides y hay veces que ya necesitas otra cosa más potente. Y también cuando necesitas algo más potente, o no tienes acceso a ello, o si quieres tener acceso a ello, te metes en el mercado negro y empiezas a consumir sustancias cada vez más peligrosas, ¿no? Y que pues empiezas con la heroína, terminas con el fentanilo, sigues con mezclas extrañas que tocan el fentanilo con la heroína y con otras también otras drogas sintéticas y se lía. Ha habido mezclas ahora últimamente, no sé si murieron en un periodo de un par de días 6 o 7 personas en una ciudad, creo que era en Nueva Jersey, en West Virginia, fue West Virginia, que es uno de los estados más vapuleados por esta crisis de los opioides, pero que es una cuestión de, como digo, 2 días mueren 6 personas y estaba todo ligado a una venta de drogas que había hecho un traficante que habían mezclado cocaína con fentanilo. Entonces, claro, era una mezcla absolutamente letal, que con una pequeñísima dosis te ibas al carajo. Number of opioid receptors, or the receptors may become less responsive. To experience the same release of dopamine and resulting mood effects as before, people have to take larger and larger doses. A cycle that leads to physical dependence and addiction. As people take more opioids to compensate for tolerance, noradrenaline levels become lower and lower, to a point that could impact basic bodily functions. The body compensates by increasing its number of noradrenaline receptors so it can detect much smaller amounts of noradrenaline.
This increased sensitivity to noradrenaline allows the body to continue functioning normally. In fact, it becomes dependent on opioids to maintain the new balance. When someone who is physically dependent on opioids stops taking them abruptly, that balance is disrupted. Noradrenaline levels can increase within a day of ceasing opioid use, but the body takes much longer to get rid of all the extra noradrenaline receptors it made. That means there's a period of time when the body is too sensitive to noradrenaline. This oversensitivity causes withdrawal symptoms, including muscle aches, stomach pains, fever, and vomiting. Though temporary, opioid withdrawal can be incredibly debilitating. In serious cases, someone in withdrawal. Bueno, el resto del vídeo os dejo que lo veáis, pero básicamente es lo que hace es un repaso muy didáctico de cómo funcionan los opioides, por qué la gente se vuelve adicta a ellos y luego también por qué les cuesta tanto dejar de consumirlos. No solo eso, sino de la importancia que tiene un seguimiento y programas públicos para poder tratar a todas estas personas que, llegado a un punto, hay muchos que ya empezaron consumiendo cuando tenían problemas laborales o problemas económicos, porque mucho parte de gente que ha tenido problemas, es lo que se ha visto con la crisis pandémica, ¿no? Que gente que se ha quedado sin trabajo estaba consumiendo ya opioides por una receta médica de un dolor crónico o cualquier movida de esas características y después termina dándose más a las drogas por depresiones, ¿no? Hay de gente también con depresiones que termina consumiendo opioides y eso es una espiral que va cuesta abajo. Entonces, en este caso, es importante ver cuáles son las consecuencias del consumo pronunciado de opioides, lo difícil que es salir y lo importante que es luego que haya una red de seguridad para todos esos ciudadanos que de repente se quedan tirados, ¿no? Y como vemos en las imágenes de Filadelfia, creo que ahí se ve la verdadera gravedad de todo este asunto. Me preguntáis en el chat por Purdue Pharma. A ver, no quiero hablar de ello hoy porque también quiero dedicarle un vídeo en concreto a la labor de Purdue Pharma. Purdue Pharma es los que habían hecho el Oxycontin, que es uno de los primeros opioides que se recetó en masa a partir de finales de los 80, mediados de los 90 sobre todo, que fue cuando la campaña de marketing la hicieron mucho más bestia. Ellos tuvieron que firmar una serie de acuerdos fuera de los juzgados para pagar cientos de millones de dólares. No sé si llegaron a pagar más de eso. Yo creo que eran como 600 y pico millones de dólares pagaron en indemnizaciones a distintos estados, pero luego se ha montado otra campaña también judicial contra ellos, contra Purdue Pharma, que ha entrado en quiebra. La familia Sackler, que son los que encabezan esa compañía, han dicho que ellos no tienen ninguna culpa, que no han hecho nada malo. Cuando se puede, es fácilmente demostrable por los anuncios que se hacían de Oxycontin en los años 90 que mentían. Ellos sabían perfectamente la adicción que generaban estos medicamentos y la forma en la que los habían promocionado era totalmente deshonesta. Entonces hemos visto todos estos procesos judiciales desarrollarse en los últimos años y dejar en evidencia a todas estas compañías farmacéuticas que se han aprovechado de la situación y que han generado este puto problema tan grande. O sea que en realidad cuando hablamos de Purdue Pharma no es la única culpable, pero sí que es una de las grandes compañías que deberían ser señaladas por iniciar y prolongar y casi perpetuar esta crisis. Porque además Oxycontin, cuando ya se empezó a saber públicamente que era mucho más adictivo de lo que decían, lo único que hicieron fue reconducir un poco la campaña de marketing y hacer las pastillas. Recuerdo haber leído que las hicieron que fueran más difícil romperlas para quemarlas luego en cucharas y hacer heroína para inyectarlas. Entonces esto lo hicieron más complicado, pero no prohibieron el uso de Oxycontin ni dejaron de promocionar entre profesionales médicos para que las recetaran sin que hubiera un mañana. A mí lo que me parece más interesante, y volviendo a algo que alguien decía en el chat de los problemas del sistema sanitario en Estados Unidos, que es algo que comento en el vídeo, creo que una de las mayores claves es, por un lado, la poca supervisión que puede haber. Eso no lo comento en el vídeo, pero sí que me parece importante, sobre todo teniendo una madre que trabaja en sanidad pública, pero ver la poca supervisión que puede haber con las consultas médicas privadas, ¿no? Y el hecho de que receten lo que les dé la gana y que el mercado regulatorio pues no sea tan estricto. Porque además, una de las cosas que también había leído, que no comento en el vídeo, pero porque me parecía un poco complicada de explicar, lo que decía es que la FDA, que es la agencia de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, la agencia federal, ellos lo que hacen es determinar a nivel regulatorio si un opioide o un medicamento cualquiera se está usando
mal o bien en el contexto del uso para el que está aprobado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un opioide está aprobado para que se use con dolor crónico, pacientes de cánceres terminales o incluso para depresiones, ¿no? En según qué casos, no estoy seguro si los opioides están recetados para depresiones aprobado por la FDA, pero bueno, eso da igual. El caso es que si dentro de esos usos está permitido el uso de opioides y la receta, ellos no, o sea, la FDA como tal no puede permitirse el lujo de demandar o de regular ese tipo de recetado. Ahora, si se usa de mala manera, si se receta en exceso o para contextos en los que no está aprobado ese medicamento, ahí sí que se pueden meter. Pero claro, aún así te dejas abierto un agujero gigante, que lo que pasa es que hay muchos doctores que con cualquier mínimo dolor que les diga un paciente en una consulta médica, recetan opioides. Y eso es lo que ha pasado. En un estado como West Virginia se vio como de un par de años para otro, de un año para otro, pues había una cantidad gigantesca de recetas de opioides que las agencias reguladoras no supieron ver, no supieron determinar, oye, aquí está pasando algo raro. ¿Por qué de repente están llegando pastillas de opioides millones más de ciudadanos que hay en West Virginia? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues no buscar una explicación a eso, al final ha generado que West Virginia se convierta en, me parece que es el peor estado con el ratio más jodido de muertes per cápita por sobredosis de muertes ya sea con drogas en general o más en concreto con los opioides. Entonces, eso, lo de Purdue Pharma, quiero estudiarlo más para poder hacer un vídeo al respecto, porque me parece que centrarnos en el aspecto de las farmacéuticas y del poder que tiene la industria farmacéutica en Estados Unidos merece su propio vídeo, ¿no? Entonces lo dejaremos para entonces. Sí, voy a poner el vídeo en el chat para aquellos que queráis ver. Sí, además, claro, dice Inmalca, Emilio, a mí lo que me alucinó es que no tuvieran un registro de medicamentos a nivel nacional. Los fármacos se administraban a lo loco, de locos. Sí, porque el tema, claro, ahí la culpa la tenía, por un lado, la agencia reguladora, que no estaba al tanto de esa distribución a los distintos estados de esos fármacos en concreto. Por eso que os decía que de repente en West Virginia vieron, llegaron un montón de opioides de repente, pero ahí la culpa también la tienen los distribuidores de los fármacos. Porque los distribuidores de los fármacos sí que son conscientes, tienen los números delante. Y es muy fácil determinar, decir, oye, mira, aquí está pasando algo raro, se nos está yendo de las manos. Y decidieron que fueran las hojas de beneficios las que hablaran y no los potenciales problemas que podían acarrear después con la entrada de opioides a un nivel estratosférico. Porque uno de los principales problemas, que eso sí que lo comento en el vídeo, es que había muchos médicos que recetaban opioides a saco, entonces había pacientes que tenían reservas enormes de opioides en sus casas y luego eso lo vendían en el mercado negro porque se podían sacar un dinero. Entonces gente que igual estaba con seguros médicos públicos como puede ser Medicare o Medicaid, sobre todo yo creo que en el caso de Medicaid, que es para gente con bajos recursos, luego pues lo vendían. Pero el principal problema con los opioides es la forma en la que se promocionaron, ¿no? Porque querían llegar a las comunidades blancas de clase media alta, de los suburbios, de las zonas rurales, que además veían mucha televisión y consumían esa publicidad de Oxycontin y medicamentos parecidos. Lo hemos comentado alguna vez aquí, esta idea de que los medicamentos sí que se pueden promocionar, ¿no? Puede haber publicidad de medicamentos en la televisión. En España eso es impensable. Me parece que he leído, pero esto no he podido fact-chequearlo, pero creo que es que Nueva Zelanda y Estados Unidos son los únicos países donde se permite la promoción o el anuncio de medicamentos. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos esto no era la norma antes, pero cuando promocionan un medicamento tienen que decir los efectos secundarios que pueden producir. Entonces, estás viendo un anuncio de Vaginesil, ¿no? O alguna movida así, algún medicamento para tratar la depresión o yo qué sé, la esterilidad, o los gases, cosas así, y de repente dicen, bueno, este producto puede producir diarreas, vómitos y en algunos casos muy particulares la muerte. O sea, eso lo dicen en voz alta mientras estás viendo el anuncio de unos ancianos jugando al Tetris, como todos muy guapos y maquillados, ¿no? Los típicos anuncios estos con vídeo de stock. Así que nada, ese es el asunto
con los fármacos, la forma en la que se promocionaban. Hablando de West Virginia, vamos con... a ver un momento, con este vídeo super bestia de Vice. No voy a poner todo, voy a poner solo un poquito, dejadme encontrarlo. Este es duro, ¿eh? Aviso. Está en inglés, pero yo traduciré un poquito. Ahora, en realidad, se entiende todo fácil. Now be advised, there's cell phone hitting in the area of 1014 of Bell Street. Copy an overdose at Walnut. What was the cross street? You can, bro. Just let me look at her. Let me look at her. Oh, she's overdosed. Yeah, so we said we're trying to help. Can you breathe? Can you hear me, honey? Yeah. Hey, get that ice off. That constricts their veins, buddy. Makes it harder for the medics. You bring Narcan. I got gloves. There you go, honey. Breathe. Recognize her? She pukes. Just hold her back. How long has she been here? Literally 5 minutes. 5 to 7 minutes. I literally saw her at Emmanuel Baptist 15 minutes ago, so it can't be that long. Do about half of us. Creo que es la naloxona lo que le ponen, que es Tessa, can you hear un me? medicamento que salva a la gente de las sobredosis. Sabéis que se recupera muy rápido. Es que no están los subtítulos, están como los automáticos. Hey, talk to me a second. Hey, what's going on? I have seizures. Have seizures? It's on record. Okay. All right. Heroin or anything like that make you Lo que sea que se toma. I'm not trying to get you in trouble, but I need to know, what did you take? We already know that you took heroin. We know that you took heroin, but how much did you take? Did you take white, brown, what? I don't know. She already had it in a rig, and then she jumped on me. So she gave you the heroin, you took the heroin. And then she beat you up? That makes no sense. Tessa, you got to get it together, honey. Just came across this woman on the way to another scene. These cops are saying that they're here constantly saving people's lives. No, la ha revivido por completo, lo de la naloxona. Eso es una locura, chaval. Yo cuando me mudé al Bronx por primera vez, justo al lado de mi casa había un anuncio enorme que decía que compraras naloxona en la farmacia, que la comprara yo, un ciudadano de a pie que no se ha consumido droga en su puñetera vida, por si acaso te encontrabas a alguien por la calle sufriendo una sobredosis. Y es como, joder, madre mía, se me va a dar estrés postraumático solo de leer este anuncio. Porque ¿qué me va a pasar? Me voy a encontrar a alguien teniendo una sobredosis y tengo que salvarle la vida con un medicamento que he comprado solo por si alguna vez se da esta circunstancia. Me parece una locura. Dicho lo cual, siempre he pensado alguna vez comprar naloxona, tenerla por si acaso. Pero claro, ¿qué la voy a llevar? ¿Siempre en el bolsillo? Pues no sé, me parece un poco heavy, ¿no? Además, que no debería ser mi labor, tendría que ser algo gratuito que me dan a mí, por si acaso. It seemed like you knew what you were doing there. You helped her out. Anytime I could help someone out, because there was a time that someone was helping me out. The way I've gotten it, I've narrowed it down to literally 2 overdoses a month, and the rate I'm going. A 2 sobredosis al mes este pavo, ¿eh? I may not see 32. Y al ritmo que voy, quizá no llega a los 32. ¿En qué mundo este tío tiene 32 años? ¿En qué mundo tiene este tío 32 años? Que yo tengo 31, tío. 2 overdoses a month, and the rate I'm going, I may not see 32. Do you have kids? Do you have any family? Yes, I do. And it's affected them tremendously because I'm not the father that I once was. Can I say something without being disrespectful to you? I've been sitting over here listening to you talk. I'll help you any way I can. These guys will help you any way they can. You know that. Get back with your kids, man. Come on. Como policía tiene que ser tremendamente duro vivir estas situaciones todos los días y ver cómo... O sea, estamos hablando de personas que mueren en West Virginia, pues probablemente todos los días, cada día tengan una muerte por sobredosis. West Virginia no sé cuántas personas, podemos mirarlo. A ver. O sea, West Virginia no es un estado tan grande. A ver.
O sea, estamos... 2010, ha bajado, porque, bueno, West Virginia es que tenía un ratio per cápita de muertes acojonante. ¿Cuántos habitantes son? Yo creo que llegué a ver que tenían como 80 o 90 muertes cada 100.000 habitantes por sobredosis de consumo de drogas. Entonces, habitantes son West Virginia... 1,8 millones, más o menos. Pero eso, o sea, 700 muertes en un año, que es más de una al día. Es terrible. A ver si lo pone por aquí. 20,7 por cada 100.000. Yo había leído mucho más. Había leído mucho más. Mira, llegó al 50% en 2017. O sea, una locura. Bueno, pues a ver un momento que veamos un poco más. The frightening rate of overdoses and addiction is having a disturbing effect on children across the country. The opioid crisis has created an avalanche of neglected children. We see a large number of infants being born addicted to opioids. More and more children are being removed from homes due to their parents' opioid addiction. There are over 2 million people addicted to opioids nationwide. And in West Virginia, addiction has led to the highest rates of overdose deaths in the country, leaving grave concerns for the next generation. Bueno, esto ya os dejo que lo veáis luego, no quiero enseñároslo todo porque me parece que el documental es muy bueno y por temas de derechos tampoco me quiero arriesgar a enseñaros demasiado, además que me parece que merecen las visitas porque el vídeo está muy bien. Pero aquí lo que hace es analizar dos aspectos importantes de las consecuencias que tiene, tres aspectos importantes que sí que los comento por encima en el vídeo, de las consecuencias que puede tener estos ratios de mortalidad tan bestias entre gente joven, ¿no? Entre muchos de ellos padres, porque además luego resulta que las mujeres que están adictas a los opioides, a la heroína o al fentanilo y demás, son más dadas a quedarse embarazadas. Eso es un problema porque luego generan familias disfuncionales o niños que nacen con problemas de adicción cuando o sea, son el síndrome de abstinencia neonato, creo que se dice en español. Pero ese es uno de los problemas, ¿no? Que hay niños que están naciendo, bebés recién nacidos, que tienen síndrome de abstinencia. En este vídeo en específico se ve a uno muy duro y hablando con una enfermera que lo pasa realmente mal porque ven casos constantes, ¿no? En los hospitales de West Virginia, neonatal. Y luego los otros dos problemas, uno tiene que ver con los abuelos, que son ahora los que se tienen que cargar de estos niños que se están quedando sin padres, o niños que sus padres ya no pueden cuidar de ellos y que se van directamente al foster care, que es como... ¿cómo se dice foster care en español? Foster care system. Sistema de acogida, ¿no? El sistema de acogida público. Sí, sistema de acogida. Y entonces ahí pues tienes una generación que ya había terminado, ¿no? de ejercer su labor como padres, que ahora tienen que cargarse de niños que se quedan sin los suyos, ¿no? Que se quedan huérfanos o que simplemente sus padres llegan a un punto que no pueden encargarse. Es como el hombre afroamericano que estábamos viendo antes, que dice que ha perdido la conexión o el contacto con sus hijos porque no puede acercarse a ellos por los problemas que está teniendo con las drogas. Y luego el tercer problema tiene que ver con las consecuencias emocionales de salud mental en los niños y adolescentes que han vivido con padres que tienen problemas de adicción a las drogas, sea porque han muerto, porque han consumido drogas delante de ellos, porque han sido abusivos, evidentemente familias disfuncionales, crisis constantes o que pierden a un padre, que pierden a los dos. Vimos una de las imágenes más impactantes de esta crisis de los opioides. Veíamos ahí antes una de CNN en lo que se veía que la madre de una niña muere de sobredosis en el supermercado, de repente le da una sobredosis. Y está la niña intentando revivirla, que esa es una de las imágenes más duras, pero luego yo creo que la que más... Esta es la mujer que le había dado antes la sobredosis, por cierto, que también sale más tarde hablando otra vez. Pero luego había una en Ohio,
que yo saco un poco de esa imagen, pero me parece incluso macabra enseñarla. Si os da curiosidad, pues podéis verla, pero yo creo que es una imagen que resume muy fácilmente a qué nos estamos enfrentando. Es una imagen en la que salen dos padres, padre y madre, en la parte de delante de un coche, mirando hacia arriba con la boca abierta, que les ha dado una sobredosis después de haber consumido fentanilo, y el hijo está detrás, sentado en la sillita, esperando a que venga la policía. Entonces la policía registra el coche y entonces están sacando, el niño está que no sabe qué hacer, porque está ahí ya atado con la sillita y sus padres que se han ido. Porque el fentanilo, el problema que tiene, aparte de que es muy potente y que puede generar una sobredosis, es que la sobredosis te puede causar la muerte de forma muy rápida. Y hablamos de, creo que era en torno a 10-15 minutos. Recordemos que el fentanilo es una sustancia sintética que puede llegar a ser hasta 50 veces más poderosa que la heroína. O sea, la heroína, una droga que hemos visto de forma constante en el cine y la televisión durante años. Requiem por un sueño, si no me equivoco, era heroína, y ahí era una película que experimentaba de forma muy visceral lo que es el chute de heroína y el poder que tiene. Pues pensemos algo que puede llegar a ser hasta 50 veces más potente. Y luego lo mezclas con otras sustancias, como hablaba antes de la mezcla que puede ser con la cocaína, más grave todavía. Entonces, como digo, las consecuencias de salud mental que puede tener sobre los chavales, pues hablamos de síndrome de estrés postraumático, podemos hablar de depresiones, de consumo de opioides también, y esto, bueno, ansiedad, por supuesto. Esto es gravísimo para todo el sistema, porque al final es como que se desestabiliza todo. No hay una red de seguridad de salud pública vigente. Aquellos que no tienen recursos pueden tener acceso a distintos programas que están saturados o son muy precarios o simplemente inexistentes, dependiendo del estado en el que vivas. Luego también tienes un sistema público de acogida, pues que igual no está a la altura para responder a todos los problemas que se están generando por la cantidad de niños que se quedan huérfanos o que sus padres no pueden cuidar de ellos. Y luego una espiral de adicción que se está perpetuando, o sea, sigue creciendo. Se había estabilizado, incluso estaba bajando en algunos estados a lo largo de estos últimos años. Me parece que 2018-2019 se habían visto datos más o menos decentes, pero todavía muy problemáticos. Pero es que el año pasado ha sido una absoluta catástrofe. Y veremos cuáles son las cifras este año. Las sabremos ya para finales de 2000... No, diría que yo hasta primeros de 2022, no tendremos más detalles de cómo ha evolucionado, porque sobre todo las muertes por sobredosis de consumo de drogas se dieron con la pandemia, con el confinamiento. Que ahí pues había más gente viviendo sola en casa o que estaban confinados, aislados. Entonces, por tanto, no había gente que pudiera llamar para decir, oye, una sobredosis, venid a ayudar. Luego también programas públicos de lo del intercambio de jeringuillas que os decía antes, programas de rehabilitación que simplemente cerraron. Y luego los recursos se tuvieron que reconducir para lidiar con la pandemia. Recordemos los problemas que hubo al principio de la pandemia o el miedo para tener a los hospitales bien atendidos a nivel de personal. Entonces, nada, ese es uno de los aspectos que creo que es importante abordar. O sea, que veáis también cómo es a nivel personal de muchas familias que están viendo el impacto de esta crisis en primera plana, ¿no? Y que eso al final tiene consecuencias desoladoras sobre comunidades enteras que llevan conviviendo con esto desde hace una década. O sea, este problema de la crisis de los opioides en West Virginia lleva siendo el pan de cada día desde hace una década. Y no se han presentado soluciones. West Virginia sigue siendo uno de los estados más precarios, con más paro y más pobreza de todo Estados Unidos, con mucha población blanca. Me parece que en West Virginia supera el 80%. Quizá por eso no se habla tanto en los medios de comunicación, pero es verdad que luego también, evidentemente, las comunidades marginalizadas de las ciudades, como puede ser Filadelfia, también están sufriendo de forma durísima. Lo que se ha visto, de hecho, en estos últimos 2 o 3 años es un aumento bastante importante de las muertes por sobredosis por consumo de drogas entre afroamericanos e hispanos, en lo que tiene que ver con los opioides. O sea, como os decía antes, el marketing que se hizo en los años 90 fue especializado específicamente a blancos de los suburbs y de las zonas rurales. Y sin embargo, ahora hemos visto cómo esa epidemia se ha extendido también a las zonas más vapuleadas de las ciudades y, por tanto, ha pegado fuerte a las comunidades hispanas y afroamericanas. Entonces, esto
solo tiene visos de crecer. Porque dices, bueno, vale, ha habido un repunte de muertes muy bestia, pero esto es solo por el confinamiento. Bueno, ¿y la gente que ha empezado a consumir opioides precisamente por el año que hemos vivido antes? Vamos a pensar que sin una red de seguridad de salud pública importante, toda esa gente va a salir sin más de la adicción a los opioides. Quiero decir, es que la administración de Biden puede que se encuentre con un berenjenal bastante interesante el año que viene, como veamos que las cifras no mejoran o que incluso empeoran. Porque como esto se siga propagando, Estados Unidos va a tener un lío muy bestia. Sí, o sea, es verdad lo que dice Ipilimumab, si no lo he dicho mal, que hay muchos pacientes que siguen necesitando opioides. Es decir, no es una cuestión de prohibir los opioides. Eso no penséis que yo estoy aquí abogando por ello. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que se están planteando soluciones que restrinjan un poco el flujo de medicamentos de opioides que están entrando en el país y que se están recetando. Si no hay tanta gente que tiene acceso a opioides, pues vas a limitar también la disponibilidad de ese tipo de medicamentos. Pasa lo mismo con la heroína, ¿no? Si la policía hace un trabajo más importante para poder bloquear el acceso de la heroína, pues quizá también se puedan salvar más vidas a largo plazo. Pero eso es solo una de las pocas medidas que se proponen para que se empiece a ver un descenso en el número de adictos o de fallecidos. En Australia, por ejemplo, recuerdo haber leído un estudio el otro día que hablaba de esta idea de que una reducción de la entrada de opioides en el país también redujo el consumo y la adicción. Pero claro, como digo, ahí siempre es importante las alternativas que ofreces a aquellos que están adictos. Habría que empezar a ver también por qué esa gente entra a esa adicción. Sí, pero o sea, al final se están intentando establecer las razones. Los primeros datos de análisis demográfico que se habían hecho de lo que ha pasado el 2020 te hablaba de dónde se han producido los mayores aumentos de consumo. Por eso os decía yo lo de las comunidades afroamericana y hispana. Más hombres consumen opioides y mueren por sobredosis, pero sobre todo se ha incrementado todavía más el uso entre ellos, gente que ha perdido su trabajo, gente que vivía a solas en su residencia personal y que por tanto hacía más difícil que alguien se diera cuenta de que estaba sufriendo una sobredosis. Pero claro, esos son datos parciales, no tenemos como un estudio mega enorme que explique todas las bases de por qué se dan por qué se ha dado esta crisis. Lo que sí es verdad, porque si os interesa este mundo de los opioides, tened cuidado porque yo estaba convencido de que se habían producido un par de sobredosis entre policías por contacto con fentanilo. Es decir, solo por tocarlo, hacer una redada a un coche y por contacto cutáneo o por removérselo del uniforme y haber aspirado un poco, que le hubiera dado una sobredosis a un oficial de policía, a un agente de policía. Yo vi un ejemplo en Ohio que había sido muy comentado por medios de comunicación. Luego estaba del condado de San Diego, en California, que hicieron un vídeo sobre las redadas y el consumo de opioides, y a este policía que veis en la imagen, en un vídeo que estuvo muy promocionado, decían que le había dado una sobredosis por hacer una búsqueda en un coche en el que había fentanilo. No se ha demostrado que sea exactamente así, es decir, el fentanilo es muy potente. Ahora, que tenga que dar tanto miedo como para que contacto te dé una sobredosis, no está demostrado que sea así. Es verdad que el fentanilo se puede consumir con parches, ¿no? Que el recetado de fentanilo a veces es con parches para, sobre todo, pacientes con dolores crónicos y especialmente pacientes de cánceres terminales que lo están pasando realmente mal. Pero de ahí a decir que por tocar un poco del polvo de fentanilo te puede dar una sobredosis, bueno, pues no. Pero el tema es que es muy fácil comerse este bulo, porque hay muchos medios de comunicación que lo han dado como bueno, creyéndose la versión de la policía, pero los expertos, toxicólogos, médicos y toxicólogos, ¿verdad? Toxicología, dicen que muy dudoso que haya podido pasar algo así. Es verdad que hay versiones del fentanilo mucho más potentes y de otra que no se llama fentanilo, se llama parecido, que también puede llegar a ser muy bestia, que la dosis tan pequeñísima que necesitas para que te dé una sobredosis, pero de ahí que sea por el contacto, vamos, no parece. La retirada de Afganistán puede amainar este problema de opioides. Vale, es que eso lo estuve mirando porque mi jefe, Javier Dale, que es el redactor jefe de El Neutral, me dijo si podía haber alguna forma de conectarlo con Afganistán. Pero es que estuve viendo y el opio que se consume en Estados Unidos no viene de Afganistán. Porque además mucha parte del opio
que se hace en Afganistán es ilegal, ¿no? Entonces es más difícil que llegue por esas vías. Incluso todo lo que tiene que ver con el mercado negro, al menos no leí referencias en una búsqueda así rápida que hice, no vi que hubiera como vínculos muy, muy cerrados, ¿no? Como establecidos de que venía desde Afganistán. Hay otras zonas muy importantes de producción de opio. Está, en el sudeste asiático hay una, creo que es en Tailandia y en Vietnam, luego creo que también en México y en Colombia, y había una zona más. Yo creo que África no, me suena algo de Europa, pero no a ver si lo puedo encontrar. Opium Production. A ver. Sí, creo que es este mapa. Colombia, México, Pakistán, Irán y luego Burma, Tailandia, Laos y Vietnam. Que además tienen nombres específicos. Mirad, aquí está. El creciente dorado y el triángulo dorado. ¿Creciente eso se llama? Pero esos son los países que parece que es donde la producción más alta. E Irán. Y a ver si veis dónde... Pam, pam, pam. Mira, ¿ves? Afghan heroin is not fueling the deadly US opiate epidemic to any significant degree. O sea, que no tiene nada que ver... La producción de opio en Afganistán no tiene nada que ver con la crisis de los opioides. Por eso en el momento en el que leí eso lo quise descartar, porque me parecía un enfoque como de... Si me esforzaba, pues igual encontraba como algún vínculo, ¿no? Pero como me parecía un poco rebuscado. Y me parecía interesante otras versiones de la historia. No sé si tenía algo más que enseñaros. A ver, un segundo. Bueno, sí, esta es la foto que he puesto en el vídeo, si no la habéis visto todavía, pero que esto es la dosis de heroína que puede ser letal y esta es la del fentanilo. O sea, nada. Nada. Es muy heavy. Pero si son sintéticos y de las farmacéuticos será de fuente legales, supongo. Claro, en este caso a lo que me refería Plauder es de dónde puede provenir las versiones de los fentanilos y de las heroínas que son vendidas en el mercado, traficadas en el mercado negro, ¿no? En ese caso yo creo que es mucho más fácil que vengan de México o de Colombia y que luego también en laboratorios de estos, ¿cómo se dice? Laboratorios clandestinos se produzca esa versión más sintética del fentanilo o que directamente venga así producida desde México o desde Colombia. La de heroína es una nochecita tranquila de M y ni una raya de coca. Es que vaya lo lazo. ¿Cómo? No he entendido ese comentario. Pues nada, ese es el resumen de lo que os quería contar hoy. Es un asunto muy, muy delicado y muy doloroso, pero espero que le peguéis un vistazo a los vídeos que os he pasado. Vice tiene bastantes vídeos sobre la crisis de los opioides grabados en otras partes de Estados Unidos. Os he enseñado el de West Virginia porque me parecía el más paradigmático de toda esta crisis. Luego Vox, el medio Vox de Estados Unidos, también tiene unos cuantos vídeos explicativos que ayudan a ilustrar otras partes del problema de la crisis de los opioides, aunque ellos cometen el error de no haber fact-chequeado bien el tema de los agentes de policía a los que les da una sobredosis con el fentanilo. También lo entiendo, porque yo lo he estado vendiendo en privado durante muchos años diciendo, joder, es que lo de los vídeos es muy heavy porque te puede dar una sobredosis solo de tocarlo o de que hagas así en el uniforme, y luego pasa eso, ¿no? Que investigas un poco más y llegas con la verdad, o al menos con una verdad que tú tenías casi seguro que era así y que está cuestionada. Yo por eso siempre defiendo, esto se lo dije a mis compañeros el otro día, que en el momento en el que algo, una tontería que leas, desafía algo que llevas pensando desde hace mucho tiempo, o un prejuicio o una creencia que tenías como muy arraigada en ti mismo, cúrratelo un poquito, tío. No seas vago. Busca. Todo aquello que pueda retar todo lo que llevas pensando desde hace mucho tiempo, o desde hace poco, pero que pensabas que era una verdad absoluta, ponte a buscar. Te vas a llevar más de una sorpresa.
Y además te va a abrir la forma de ver el mundo. Creo que es muy, muy, muy importante ser curiosos en ese sentido. No seáis vagos. Ese es el resumen. Bueno, gente, os dejo aquí. Muy buenas noches a todos. Y nada, pues eso. Nos vemos mañana en mi canal. Gracias a todos los que sois suscriptores de Neutral. Ya sabéis que están las suscripciones activas. Y ya el jueves volveremos con la entrevista, con el de tú a tú, que siempre hacemos los martes, pero que ahora vamos a cambiar y vamos a empezar a hacer los jueves. Anyway, un abrazo, que vaya todo muy bien. Nos vemos mañana o nos leemos en Discord.